Damos la bienvenida desde este grupo que se llama America Wellness, que nosotros nos dedicamos a promover bienestar desde la medicina integrativa, que es el cuerpo físico, la parte mental emocional y la parte espiritual. Y pues hablando de eso, la parte espiritual, simplemente ponemos en manos de Dios esta charla para que sea de beneficio para cada uno de los que estamos aquí. Así que les presento al coach Roberto Montaño, una gran amplia experiencia que estoy seguro ahorita la va a compartir en sus presentaciones. Y pues gracias, Robert, por estar aquí y por compartirnos esta magnífica información que tienes para todos. No, un gusto como siempre, mi queridísimo Fer. La verdad es que, como bien dices, aprendiendo para cada ponencia, la verdad es que cada una de estas clases amplía y profundiza un poco más, eh, pues el conocimiento, ¿no? Y la verdad es que también el asombro frente a esta gran obra maravillosa de Dios, que es el cuerpo humano. Entonces, la idea es justamente el comenzar a entender un poquito qué es lo que está sucediendo en el cuerpo. Una de las cosas que a mí me llama profundamente la atención cuando hablo con las personas es el hecho de que constantemente hay una inconsciencia. Me encuentro yo con esta, pues, falta de conocimiento, con esta inconsciencia acerca de la importancia de esta parte intangible, es decir, a final de cuentas no hay una claridad con respecto a por qué Healy puede funcionar o no. Como que muchas veces las personas se quedan con esta idea de, es que, pues si se supone que eso es electricidad, como que yo me lo debería, si me lo pones, pues yo debería de sentir la descarga en algún lado o entonces, esto se presta a que haya dudas y muchas veces desafortunadamente los usuarios que ya tenemos tiempo tampoco tenemos la claridad ni la comprensión para poder explicar de qué se trata. Entonces, bueno, independientemente de si hay algunos aquí que ya han tenido la oportunidad de estar en el taller o van a entrar, esto nos va a dar la información que les voy a compartir, nos va a dar una mayor profundidad y amplitud para la comprensión de los contenidos del taller. ¿Por qué sí? ¿Qué es lo que necesitamos entender y conocer acerca de nuestro propio cuerpo y de cómo se establece esa conexión entre algo intangible como las emociones y lo tangible, lo sensible, que es nuestro cuerpo? Y muchas veces esa parte nos cuesta mucho trabajo poder entenderla. Así que la idea es justamente explicar, clarificar esta parte. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué frecuencias? ¿Por qué electricidad? Si de una forma o de otra ya empieza a haber cierta claridad acerca de lo que es la electricidad en el cuerpo humano, pero incluso para nosotros a veces cuesta un poco de trabajo, ¿no? El entender, el clarificar, el comunicar cómo, por qué sucede esto. Entonces, bueno, nuevamente, como mi estimadísimo Fernando me hacía favor, me voy presentando. Yo empecé este viaje en una corriente que se llama programación neurosemántica hace muchísimo tiempo ya, más de 20 años. Y antes incluso de eso, había yo estado en programación neurolingüística, también con la certificación y todo. Eso me llevó a investigar una serie de corrientes eh, pues, cognitivo-conductuales, ¿no? De psicología, adentrarme a todo este mundo. Y esto tarde o temprano me acabó llevando a lo que es las neurociencias, que es de donde parte mucho de lo que yo enseño.
Estos son los libros que yo tengo al momento, ¿sí? Actualmente estoy cambiando de editorial, pero estos son los libros que ya han sido publicados y que justamente se basan en el modelo, este modelo que yo desarrollé y que te voy a mostrar al final, para entender un poquito cómo conecta y por qué esto se ha convertido en este taller. Me parece que una de las cosas indispensables hoy en día es entender que todo aquello que sucede en nuestras emociones termina sucediendo en nuestro cuerpo. Entonces, necesitamos entender en dónde, cómo, por qué. La realidad es que muchos de los males, de hecho, el muchos yo lo cambiaría por todos, los males que nos aquejan, todas estas enfermedades, tienen que ver con lo que está sucediendo acá y que acaba terminando en una emoción. Entonces, vamos a comenzar estos contenidos. Creo que va a ser una hora muy, muy entretenida. Nuevamente les agradezco enormemente el estar aquí. Es un gusto, es un disfrute enorme, una bendición el poder compartir estos conocimientos contigo y espero que esto sea realmente una aportación de mucho valor para tu vida y que esto ayude a que mejore tu bienestar en todos los sentidos. Ok. ¿Sabías que son dos las disciplinas científicas desde las que se abordan y estudian las frecuencias energéticas del cuerpo humano, incluyendo lo emocional? Parece mentira, pero caray, hay dos disciplinas científicas que abordan esto, sí. Y esta parte es muy interesante. ¿Por qué? Porque incluso nuestras emociones se pueden medir. El impacto físico, el aspecto fisiológico se puede medir desde el enfoque de estas dos disciplinas, ¿ok? La primera de ella es la bioelectricidad, es decir, nuestro cuerpo, incluyendo cuando tenemos emociones, generan una carga bioeléctrica que se puede medir. ¡Wow! Parece mentira, pero sí, tus emociones se pueden medir. Hoy en día sabemos que sí. Esto es información muy nueva. La realidad es que hace 20 o 30 años esto sonaba a ciencia ficción. Para generaciones anteriores, pues esto simple y sencillamente era impensable. Hoy sabemos que así es. Y la segunda es la biomecánica, es decir, cómo se da la frecuencia de la resonancia mecánica. Es decir, a final de cuentas, esta bioelectricidad va a tener un impacto directo en el cuerpo y va a haber una resonancia mecánica. Si has estado siguiendo las pláticas, estas masterclass que hemos tenido, recordarás que en la anterior hablábamos justo de la bomba sodio-potasio. Para quienes son médicos, esto es muy común, esto es de todos los días. ¿Qué es esto de la bomba sodio-potasio? Es justamente la manera en la que nuestras células generan estas descargas eléctricas. Esta electricidad se da cuando la célula intercambia en su membrana las cargas positivas con negativas entre el interior y el exterior, es decir, intracelularmente y extracelularmente. ¿Qué es lo que es importante entender? Que esta es la manera en la que se comunican nuestras células. Es decir, la manera en la que una célula se habla con la célula más cercana o las células más cercanas es justamente a través
de esta bomba sodio-potasio. Así es como se comunican y se regulan entre ellas. Hay una carga, ¿sí? Que hemos estado platicando de ella y que se da dentro de la célula. Esta imagen que seguramente ya has visto y que se refiere al ATP cuando entramos a ver los manuales de Healy, bueno, ahí vemos los canales iónicos. Esta bomba sodio-potasio trabaja a través de ese canal y entonces se genera un intercambio entre el sodio y el potasio para regular de una forma o de otra esta carga eléctrica, es decir, va a subir o va a aumentar esta carga eléctrica dependiendo de cómo lo está trabajando la célula. Esta es la manera en la que nuestras propias células comienzan a comunicarse entre ellas. ¿Qué pasa en el momento en que no tenemos buenas condiciones para que esto suceda? Pues empezamos a tener problemas a nivel celular. Tú imagínate, tus emociones pueden alterar el entorno y el metabolismo de nuestras células. Es imprescindible que tengamos el cuidado adecuado para darle a nuestras células lo que necesitan, sí, comenzando por la hidratación. Todos nuestros hábitos de vida, de actividad diaria, tienen que ver con esto. Entonces, ¿qué necesito mantener muy claro? Pues justamente esa parte, que cómo y qué tanto duermo, tengo buenos hábitos de sueño, descanso, lo necesario, me alimento de manera sana, equilibrada, adecuada, tengo actividad física acorde a mi edad, acorde a mi condición, todo eso va sumando para que tengamos las condiciones adecuadas y estos canales iónicos puedan hacer esta bomba sodio-potasio de manera efectiva. Entonces, todo nuestro cuerpo, todas nuestras células trabajan de esta forma. Y una de las cosas curiosas es, a veces se nos olvida, pero nuestras neuronas son células. Es decir, trabajan de la misma manera. Generan este intercambio de cargas y de hecho de una manera mucho más sofisticada todavía para poder tener las lecturas adecuadas de este entorno bioquímico. ¿Cómo lo podemos medir? La realidad es que todos nosotros estamos familiarizados con esta parte, pero no lo vemos a veces con el ángulo adecuado, con el enfoque correcto. Nuestro cerebro tiene ondas y todos estamos, esto nos lo llevamos normalmente al sueño. Ah, ok. Esta es una pequeña deformación que hemos hecho con toda esta parte. La realidad es el cerebro y estas ondas electroencefalográficas no solamente se dan durante el sueño, se dan 24 horas al día. Estas ondas son justamente la expresión a nivel neuronal de la actividad que se está dando a través de estos intercambios iónicos en las neuronas. ¿Qué necesitamos? Pues tener una claridad perfecta de cómo está esto. Las ondas delta van de 1 a 4 Hz, lo que veíamos ahorita. Toda esta actividad neuronal se suele medir en Hertz. ¿Qué es un Hertz? Es una onda completa en un segundo. Entonces, ¿cuántas de estas Hertz se dan a través de pues las actividades que estamos teniendo?
perdón, no es por segundo, es por minuto. Entonces, en el grado delta, en las ondas delta, el cerebro está produciendo, está trabajando, está funcionando entre 1 y 4 Hz. Y este es el sueño profundo. Es decir, la onda va a subir, a bajar, a subir, a bajar 4 hasta 4 veces en un minuto. Es muy suave. Esto es en el sueño profundo. Cuando estamos en ondas teta, que es la relajación profunda, no necesariamente estoy dormido. Puede ser esta parte que los abuelos o antiguamente se le solía llamar el estado de duermevela. Estoy casi dormido, pero no estoy profundamente dormido. Si algo se mueve a mi alrededor, si hay algún sonido, me despierto, vuelvo a mi conciencia. Ok, estamos trabajando entre 4 y 8 Hz. En el estado alfa, vamos de las 8 a las 13 Hz y esto es en reposo relajado. ¿Qué pasa en el momento en que yo logro tener este reposo? Estoy tranquilo, estoy a gusto, estoy en un lugar en el que me siento bien, las condiciones son las adecuadas. Este es el momento en el que estamos en reposo relajado. Tal vez ese momento en el que te sientas tranquilamente en tu sillón favorito o tienes la oportunidad de subirte a una hamaca y estás sin dormirte tranquilamente reposando, descansando. ¿Ok? Esas son las ondas alfa. Las tenemos durante todo el día. En el caso de las ondas beta, nuestra actividad cerebral va de los 13 Hz hacia arriba, es decir, ya tengo una actividad cognitiva. ¿Por qué no se para en este caso a los 30, que es donde empiezan las gamma? Porque yo puedo seguir teniendo actividad cognitiva sin detenerme, es decir, para entrar en las gamma necesito forzosamente también una actividad cognitiva. El procesamiento de información compleja entra a partir de los 30 Hz. Es decir, mi cerebro se acelera, es mucho más rápido porque la información que está procesando es mucho más compleja. Pero entre los 13 y los 30 Hz yo puedo manejar información que me es habitual. No necesito entender nada más. Es decir, cuando solamente estoy evocando un recuerdo, una memoria, o estoy incluso construyendo una, estoy pensando en algo que ya sé, que ya conozco, que ya domino. Hay una actividad cognitiva sin verme en la necesidad de procesar información muy compleja, muy complicada. No necesito entender algo nuevo. Por eso se da esta distinción. Pero aquí nuevamente lo que es importante es, fíjate, nuestro cerebro está en esta actividad de manera constante y estamos hablando de frecuencias. Nuestras ondas, esas que por años hemos hablado de ellas y que constantemente eh, cometemos el error de adjudicárselas exclusivamente al sueño, son las ondas con las que vivimos todo el tiempo, todo el día. Así que es importante tener esta claridad, entender que nuestro cerebro todo el día está produciendo esto. Perdón, pero mejor aún, solamente el cerebro. Esta parte a mí en lo personal, si ya has tomado parte del taller, si eres de este primer grupo que empezó y terminó ya el primer módulo y que le vamos a dar continuidad el martes al segundo módulo, y quienes vayan a empezar el primer módulo el jueves,
esta parte es muy importante entenderla. Esto es algo que comento y que lo vamos a profundizar ahorita un poco más adelante. El cerebro no es el único. Resulta con que nuestro corazón hace lo mismo. Y mucho ojo, lo que hace el cerebro, francamente, es genial, pero lo que hace el corazón realmente es fuera de este mundo. Me parece que el corazón es algo a lo que hay que ponerle mucha atención. Vamos a ver por qué. El corazón presenta señales eléctricas rítmicas detectadas por electrocardiogramas. Todos hemos oído hablar de esto, pero lo único que está haciendo es seguir el movimiento. No, el electrocardiograma en realidad lo que sigue son las señales eléctricas del corazón, no el movimiento físico mecánico del corazón. Esto es maravilloso. Típicamente abarcan un espectro de, imagínate, 0.5 a 100 Hz. Es impresionante lo que hace. O sea, puede ser desde algo muy, muy lento hasta algo mucho más rápido. Pero lo que hace el corazón con esto, con esta capacidad, francamente, es impresionante. Los músculos. Tus músculos, al igual que los míos, pues todos lo sabemos. Si no, ya me lo dirán, hay alguien que no haya tenido eventualmente un calambre. El calambre no es más que un cambio drástico de la carga eléctrica en el músculo. Entonces, las contracciones musculares generan señales electromiográficas y se pueden medir. La realidad es, de hecho, hay procesos en los que es necesario, cuando hay una atrofia muscular, es necesario entrar a terapia con este tipo de tecnología para poder reactivar al músculo. Y nuevamente, ve el rango, es enorme, desde los 20 hasta los 200 Hz. El cuerpo no está en una sola frecuencia. El cuerpo cambia, el cuerpo dependiendo de la actividad, del momento, de lo que estoy pensando, mueve su carga eléctrica, su frecuencia eléctrica. Y esta es una parte con la que hay que estar muy, muy atentos. ¿Qué pasa cuando de esta frecuencia electromagnética nos vamos a la resonancia, a la parte mecánica y vibratoria? ¿Algo externo puede alterar lo interno? La realidad es que sí. Algo que estamos viviendo, que estamos experimentando, no solo mecánico, es decir, sí, podemos tener una situación o un evento externo, como a lo mejor maquinaria pesada trabajando a nuestro alrededor o algo que esté emitiendo una frecuencia cuando caminamos a lo mejor bajo líneas eléctricas de alto voltaje, cuando estamos expuestos a equipos electrónicos, sí, claro, todo eso tiene un impacto directo en el cuerpo, pero ¿y nuestras experiencias? Lo que estamos vivenciando en nuestro día a día, también. Eso también impacta en el cómo está respondiendo eléctricamente nuestro cuerpo a cada una de las situaciones en las que estamos. Esto genera lo que se conoce como estrés biológico, ¿ok? Tú y yo, todos los seres humanos, todos los seres vivos, podemos y estamos expuestos a este tipo de estrés con mucha frecuencia. Puede ser en situaciones normales y naturales o no tanto. Y esta es la parte que necesitamos entender.
Esto se mide. Esto hoy en día la ciencia lo tiene perfectamente delimitado. El órgano, la parte del cuerpo, puede ser el cuerpo completo de pie y trabaja de más o menos 5 Hz a 12.3 Hz. Ojo, recuerda lo que estábamos hablando. Nuestro cerebro puede ir hasta 100 Hz, nuestros músculos hasta 200, y sin embargo, el cuerpo completo nos queda limitado, digamos, a los 12.3. Una cosa es lo que cada órgano en aislado por sí mismo puede hacer y lo que el paquete completo va a emitir. Esta parte es muy interesante y aquí necesitamos entender con toda claridad que esto es una realidad que estamos comenzando a arañar. La realidad es, todo lo tenemos perfectamente entendido, sabemos con precisión, no. La realidad, lo que yo te decía, hace 20 años nada de esto era parte de nuestra realidad diaria. Todavía no teníamos conciencia de esto. Estos son descubrimientos que se han venido haciendo en los últimos 20 años. Había quienes ya hablaban de este tipo de temas y se adelantaron un poco, sí, pero de manera mucho más clara, esto tiene poco tiempo. Nuestro cráneo de los 8 a los 12 Hz, la cavidad torácica de los 50 a los 100, la columna vertebral de los 4 a los 6 Hz y el globo ocular de los 20 a los 25 Hz. Fíjate cómo cada zona específica del cuerpo tiene una frecuencia diferente, manejan frecuencias distintas. Esta es la razón por la que vas a ver estos cambios de frecuencia en el Healy cuando te estás corriendo un programa, dependiendo del órgano, dependiendo de qué es lo que estamos trabajando. El Healy va a tratar de entrar a los ámbitos, a las amplitudes de frecuencia de cada uno de los órganos. No son iguales, no son los mismos. Entonces, ¿qué más tenemos? La dinámica celular y las nanovibraciones. Resulta con que tenemos dos tipos de vibraciones, es decir, una vez que se está haciendo este trabajo eléctrico, ¿sí? Hay, como tú lo sabes, si has tocado cualquier equipo eléctrico o electrónico, normalmente es frecuente escuchar un ligero zumbido. Ese zumbido es resultado de estas vibraciones. Eso quiere decir que nuestras propias células también generan estas vibraciones. En este caso, nanovibraciones, es decir, son pequeñísimas, pero se dan. Y hoy ya hemos presenciado, me refiero a la humanidad, quienes están trabajando en eso, el trabajo a nivel nanovibracional, es decir, a nivel nanomolecular, unas, los tamaños, bueno, estamos hablando de física cuántica, pero hoy ya hay registros de estas máquinas, nanomáquinas celulares trabajando adentro de las células. Entonces, la vibración activa está limitada a unos pocos cientos de hertz, pero la vibración pasiva, es decir, la de resonancia, y esta es la que nos interesa porque es la que responde a los campos emocionales, a las áreas emocionales, puede alcanzar hasta los 100 kilohertz, es decir, los 100,000 hertz en condiciones específicas. El impacto biológico, pues lo que vemos, ¿no? Se ha observado que vibraciones mecánicas controladas de 40 Hz pueden mejorar la diferenciación y proliferación de células neuronales, lo que tiene aplicación en medicina regenerativa.
estamos hablando de que esto es real. Esto es algo que hoy ya lo tenemos. Oye, eso quiere decir que entonces toda esta onda que podemos encontrar en YouTube y en distintas ondas de, es que la frecuencia del amor son 528 Hz. No, todavía no podemos hablar de eso. Nada de esto está confirmado todavía por la ciencia, pero necesitamos entender que sí hay posibilidades de que opere de esta manera. Entonces, ¿qué necesitamos entender? Te lo comentaba hace un rato, dentro de lo que es el taller, yo en más de una ocasión les comento, el corazón es portentoso. De hecho, el corazón es parte del eje de los tres cerebros. Tenemos tejido neuronal no solo en el cerebro, sino también en el intestino grueso, que además es donde tenemos la mayor producción de serotonina, y tenemos tejido neuronal en el corazón. Hay un tejido neuronal cardíaco y ese tejido en particular es impresionante, es de verdad portentoso. ¿Qué necesitamos entender? Muchas veces vivimos un poquito en esta inconsciencia o ignorancia, pensando y creyendo que el corazón mantiene un ritmo perfecto, como si fuera un metrónomo. Pac, 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 pac. El ritmo es siempre el mismo, está parejo, y si tenemos algún cambio, entonces tenemos una arritmia o tenemos un ataque cardíaco o hipertensión o hipotensión. Esta es la creencia general. Déjame desmentir esta parte. Esto es a lo que se le conoce como la variabilidad de la frecuencia cardíaca. El corazón no trabaja de manera pareja durante toda nuestra vida. Una salida de su frecuencia no quiere decir una enfermedad, ni estás en riesgo de un ataque cardíaco. El corazón no funciona así. El corazón constantemente está cambiando. Cuando esto se da, oye, ¿puedo ver estas situaciones dentro del día a día? La realidad es sí. Tú y yo lo hemos sentido. ¿Alguna vez te has sonrojado? Adivina de dónde viene. Es esta variabilidad. ¿Alguna vez te has empalec- ah, palidecido, perdón? Lo mismo, se debe a una variabilidad de la frecuencia cardíaca. El corazón no late parejito, cambia constantemente el intervalo. Son cambios muy sutiles y estos obedecen a nuestras emociones. ¿Por qué? Porque nuestras emociones van a generar una serie de sustancias neuroquímicas que van a influir en el ritmo cardíaco. Y el ritmo cardíaco va a afectar los recursos a nivel físico de todo el cuerpo. Llámese motricidad, llámese fuerza muscular, llámese digestión, enfoque, atención, lo que quieras. Entonces, constantemente nuestro corazón está regulando la frecuencia eléctrica de todo el cuerpo a través de esta variabilidad. ¿Qué necesitamos entonces? Estar muy, muy conscientes de cómo impactan las emociones en esto. Si nos vamos, si has estado ya en el taller o si lo vas a tomar, por ahí vamos a ver o ya viste justamente un video que yo les comparto de este instituto, el HeartMath, el de matemáticas cardíacas, ¿no? Es decir, ¿hay números en el corazón? Sí, claro, se puede medir todo. Y dentro de los estudios de este instituto, se ha llegado a hablar Ah, de qué es la coherencia cardíaca.
Las emociones de baja coherencia, ojo, no son malas, no son negativas, no hay otras positivas, que es parte de lo que hablamos en el taller. Las emociones están ahí para algo, pero tenemos unas de baja coherencia que van a complicar el trabajo de todo el cuerpo. Nos van a generar un ritmo cardíaco desordenado y errático que va a hacer que el cuerpo completo se desordene, se desbalancee, se desequilibre. Entonces, en el análisis espectral, la energía se dispersa y eso indica que tenemos a un organismo estresado, ¿sí? Entonces, ojo, nuevamente, no son buenas, no son malas, no son positivas, no son negativas. Vamos a hablar de baja coherencia o de alta coherencia. ¿Cuál es la diferencia? Justamente el tipo de onda que se va a generar a través de cada una de estas. Lo que platicaba hace un momento, ¿cómo se mide un hertz? Pues un hertz es la subida, el monte y el valle, ¿no? De la onda en un minuto. ¿Qué pasa con las de baja coherencia? Que se vuelven desordenadas, suben, bajan, tenemos estos picos erráticos que ni siquiera son simétricos y esto nos genera un descontrol en el sistema completo. En el caso de las emociones de alta coherencia como la gratitud, la compasión o el amor, resulta con que estas generan un patrón de onda sinusoide y ordenado en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Que simple y sencillamente lo que sube la onda es lo mismo que baja y es perfectamente simétrica. Si partieras la onda y voltearas una de las dos, son iguales. Eso quiere decir que lo que hay de un lado es tal cual. No, pueden ser a lo mejor con ciertas variantes, que es a lo que se refiere esto, pero volvemos, lo está haciendo de manera ordenada, de manera simétrica. Esto es algo que necesitamos entender. Cuando el corazón, cuando la emoción que tenemos es una emoción de alta coherencia, entonces el estado en el que entra el corazón es un estado de coherencia cardíaca que suele oscilar en una frecuencia de 0.Hz, es decir, un ciclo cada 10 segundos. Vamos a tener 6 ondas, 6 ciclos de onda, ¿sí? En un minuto. Este ritmo facilita la comunicación entre el corazón y el cerebro. ¿Alguna vez te has dado cuenta que cuando estás alterado, cuando estás en estos estados de, vamos a regresarnos, baja coherencia, cuando estás estresado, cuando estás ansioso, cuando estás enojado, te cuesta trabajo pensar con claridad? Es Ahorita difícil vamos, espérame. concentrarse. Perdón, si me pueden cerrar el micrófono, se los voy a agradecer mucho. Eh, Esto es algo que necesitamos entender. Nuestro propio pensamiento se vuelve confuso, se vuelve complicado, perdemos coherencia cuando estamos en emociones de baja coherencia. No porque no podamos pensar, no, seguimos teniendo la capacidad. Nos cuesta trabajo porque la comunicación entre el corazón y el cerebro no es clara. Traemos ondas muy desordenadas, muy erráticas, que suben, bajan, tienen picos, y esto nos dificulta el pensamiento. Entonces, esto es real. El hecho de que estas cosas te sucedan no son casualidad. ¿Podemos trabajarlo de manera adecuada? Sí, y necesitamos entender cómo opera. Hay unas oscilaciones cerebrales y esas tienen que ver con las emociones.
El cerebro procesa emociones a través de de distintas bandas de frecuencia. No todas las emociones van a representar la misma intensidad en hertz y se miden, se pueden medir. Por ahí si has estado, insisto, en el taller, hemos platicado de esta parte, de este campo que se expande y se contrae. ¿Por qué? Porque la información, nuestro corazón está proyectando a través de nuestro campo informático justamente esto. El procesamiento del miedo, por ejemplo, se ha observado un aumento en la actividad de las ondas gamma. ¿Recuerdas que veíamos esto de las ondas en el cerebro? No son solo del sueño. Cuando estamos sometidos a algo que nos da miedo, ¿sí? Aumenta la actividad gamma entre los 30 y los 100 Hz. ¿Ok? En puntos muy específicos, la amígdala. Aquí atrás, cerebro límbico, ahí estamos teniendo la expresión fisiológica de una emoción. Y eso está alterando la carga eléctrica, la actividad eléctrica y por lo tanto la frecuencia en la que una parte de nuestro cuerpo está trabajando. Cuando a esto yo no le pongo atención y soy alguien que ha vivido por años en el miedo, en la angustia, en el enojo, esto va a terminar desgastando alguna parte del cuerpo. Va a haber un punto en el que nuestro cuerpo va a decir, ya, si tú no te aplacas, te aplaco yo. Y es en donde vienen todas estas enfermedades autoinmunes. Cuando yo no estoy trabajando de manera clara, de manera consciente, de manera precisa, estos asuntos del pasado, porque qué miedo, porque qué flojera, porque hay, es que pues ya eso pasó hace no sé cuántos años y entonces ¿para qué lo trabajo? ¿Para qué le entro? Te tengo noticias. El hecho de que tu cerebro consciente no quiera trabajarlo no quiere decir que tu cerebro inconsciente no esté trabajando en él o trabajando con eso, a pesar de eso. Y eso lo estresa. Y entonces esto me acaba generando todos estos desequilibrios, todos estos desbalances en el sistema endocrino que acaban desgraciándome todo. ¿Por qué? Pues porque volvemos, necesito estar consciente de estos cambios. El procesamiento de emociones agradables suele estar vinculado a una mayor potencia en las ondas alfa, de los 8 a los 12 Hz, en la corteza prefrontal izquierda, acá, ¿sí? Esto indica un estado de alerta relajada. No quiere decir que no le esté poniendo atención a las cosas, quiere decir que tengo calma, estoy consciente de lo que está pasando, puedo responder y reactivar cualquier cosa, pero de manera tranquila. El cerebro es mucho más complejo de lo que estamos conscientes. Necesitamos hacernos conscientes. Nuestras emociones están ahí por algo y para algo. Entonces, esto es una realidad que necesitamos entender, que esto requiere regulación emocional. ¿Tú y yo lo podemos lograr? Sí. Si entendemos, si conocemos el proceso, que es justo lo que enseñamos en el taller, entonces esto es factible. Si yo logro sincronizar entre las ondas teta y las gamma, entonces soy capaz de regular mi propia emoción. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ya no voy a tener arranques emocionales? No. ¿Va a haber una respuesta automática? Sí, claro. Pero yo voy a tener la capacidad de entender en qué momento una me es más útil que la otra. Esta fue la que sentí, sí, esta fue la que sentí de manera impulsiva, porque así es como está equipado el cuerpo, pero en este momento yo me doy cuenta que esa emoción no me sirve, necesito otra y soy capaz de regular.
soy capaz de dejar ir una para atraer otra emoción. ¿Yo puedo cambiar mi estado emocional? Sí, yo puedo. Necesitamos entender cómo opera esto. Y esta es justo la razón por la que en tantas ocasiones, quienes ya me han escuchado, esto se vuelve parte de lo que yo les digo. Si yo le estoy dejando todo el trabajo a mi dispositivo, no jala. Sí, me voy a sentir mejor por una fracción de tiempo en el momento en el que yo estoy aplicándome el programa, voy a estar más tranquilo, me va a durar un ratito, sí, a lo mejor si me aplico un protocolo completo, las cosas van a mejorar, sí, van a mejorar un tiempo, pero si yo no tengo regulación emocional y vuelvo a caer en las mismas respuestas emocionales de siempre, y esto me lleva a que el sistema completo vuelva a operar en las mismas frecuencias eléctricas en las que lo estaba haciendo, lo que haya hecho mi Gili ya no importó. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a regresar a donde estaba y entonces le estoy poniendo un trabajo de verdad cuesta arriba al Gili. No es de lo que se trata de entender qué estamos haciendo y de ayudarnos a nosotros mismos. Mi bienestar es mi responsabilidad, no es responsabilidad de Gili, es mi responsabilidad. Gili es simple y sencillamente un apoyo para llegar. Pero lo que me va a mantener ahí una vez que llegue es el que yo pueda regular mis emociones. Ese campo electromagnético del que me has escuchado hablar, si ya estuviste en el taller, ese campo que proyecta nuestro corazón, esto es una realidad, esto está medido. Y es impresionante, esto es lo que les decía yo, lo que el corazón es capaz de hacer. Fíjate nada más, el campo electromagnético que proyecta el corazón es 5000 veces más fuerte, más poderoso que el del cerebro. El cerebro es portentoso y es el equipo que ordena y controla todo, pero el que se encarga de irradiar esta información a nuestro alrededor y mantener esta información de manera adecuada y leer los campos electromagnéticos de los demás es el corazón. Este campo de información es lo que lee tu Healing. Aquí es en donde trabaja. Estas informaciones que obtienes de tu escaneo están aquí. Parece mentira, parece cuento, parece novela de ciencia ficción. A lo mejor, si no has entendido nada de lo que hemos platicado ahorita, podría ser. La realidad es que esto es ciencia. No tiene nada de ficción. Esto es real. Nuestro cuerpo hace esto y la realidad es que lo que estamos haciendo es comenzando a entender esta parte. Así que necesitamos entender que el corazón tiene la llave, la clave para toda la codificación de información. Se apoya con el cerebro claro y esto es parte de ese proceso emocional que vemos y con el que trabajamos en el taller. La realidad es, ¿puedo cambiarle el significado a esta información y por lo tanto a la emoción? Sí, y necesitamos entenderlo. Este campo que estábamos viendo ahorita, esta burbuja, esta esfera que proyecta el corazón de información, cambia, crece de 1 a 5 metros, se contrae y se expande dependiendo del estado emocional. Nuevamente, baja coherencia, alta coherencia. Cuando estoy en esta baja coherencia, en estados de angustia, de ira, de enojo, molestia, inquietud, duda, resentimiento, tenemos problemas.
tenemos una burbuja de información, un campo electromagnético lleno de desorden. Necesitamos relajarnos, entrar en control de nuestra propia información y entender que esto es justamente lo que nos va a llevar a una mejor comunicación, primero entre mi propio corazón y mi cerebro y después con los demás. Entonces, ¿en dónde quieres estar? La decisión es tuya. Necesitamos entender que esto es real, que tu campo electromagnético está en constante interacción con la de quienes te rodean. La realidad es, todos lo sabemos, todos hemos pasado por ese momento en el que si estás en una relación de pareja o si tienes un muy buen amigo o los hijos o los padres, los hermanos, no necesitas que te digan que algo está sucediendo. Hay un día en el que simple y sencillamente te acercas y algo te lo dice y volteas y preguntas, oye, ¿estás bien? Hay que ponerle mucha atención a esas señales porque el otro puede decir, sí, estoy bien, pero sabemos que no es así. ¿Por qué? Porque estos campos están interactuando y mi corazón está leyendo el campo del otro. Si algo me dice que hay problemas, es porque seguramente hay problemas. Si algo me dice que el otro está feliz, muy probablemente así es. Necesito aprender a confiar en mi propio equipo. Mi cuerpo está hecho, está diseñado para esta interacción. Esto es justamente de lo que hablamos, de lo que platicamos, lo que enseñamos en el taller. Necesitamos entender cómo opera, cómo funciona. Necesitamos entender que esto se lleva a niveles que todavía no entendemos y no nos han enseñado. La manera en la que la emoción impacta en la célula y por lo tanto en esa bomba sodio-potasio de la que hablábamos al principio, en estos canales iónicos, en este intercambio que se traduce en algo físico, se traduce en estas cargas de energía. A esto se le conoce como mecanotransducción. ¿Por qué? Porque la emoción va a liberar neuropéptidos y hormonas. Aquí métele lo que quieras de lo que ya hemos platicado en el taller o en algunas de estas conversaciones, de estas clases. Habla de dopamina, de serotonina, de cortisol, de oxitocina, de adrenalina, de noradrenalina, lo que quieras. Eso es lo que libera la emoción dentro del sistema endocrino. Y todas las beta-endorfinas. Esto actúa como señales que hacen que la célula vibre y abra o cierre canales iónicos en mayor o en menor proporción. Insisto, el equipo que traemos es un milagro. La verdad es que es maravilloso. La manera en la que trabaja, la manera en la que funciona, es impresionante. Pero, ¿lo estás cuidando? ¿Tienes los hábitos adecuados? Digo, ¿cuántas veces no hemos estado ahí o conocido a alguien que está ahí y hay malos hábitos? ¿Qué pasa si eres incapaz de tomar agua natural y agua viva? No solo agua, porque el agua que nos venden en botellitos hoy en día no jala, no funciona. Pero si en lugar de además tomar agua, lo único que se nos da es tomar refresco, mmm, malas noticias. Ya no hablemos de si lo único que le metes al cuerpo es algo como bebidas alcohólicas, o si fumas, o si lo único que comes es comida procesada y nunca te acuerdas de comerte una fruta, una verdura cruda. Necesitamos cuidar el equipo. Si en el momento en que yo duermo, la realidad es que, pues es que yo soy muy desvelado y entonces
todos los días me acabo durmiendo a las 3 de la mañana y me levanto, a eso sí, muy cumplido, ¿no? A las 7 de la mañana ya estoy bañado, vestido, listo, activo. Tienes malos hábitos de sueño, de descanso, y esto afecta al equipo. Las funciones metabólicas de la célula cambian, se alteran. Cuando yo no tengo los hábitos adecuados para mi propio equipo y tengo emociones muy fuertes, no importa si son de baja coherencia o alta coherencia, esto me va a alterar el día, mi disposición, la manera en la que responde el cuerpo. Entonces, necesitamos tener esta conciencia. Necesitamos generar una gestión emocional. ¿Cómo las manejo? ¿Cómo las canalizo? Necesito hacerme consciente de qué siento y cómo siento. Necesito entender cómo lo hacen quienes están a mi alrededor. No porque me importe el qué dirán de todo el mundo, no, pero cómo gestionan emocionalmente el día y las situaciones mi pareja, mis hijos, mis padres, la gente que está en constante interacción todos los días conmigo. Si yo no estoy entendiendo qué está pasando ahí, va a ser muy difícil gestionar emocionalmente mi propia conducta. Necesitamos hacer esta parte, esta confusión que existe. Ya lo hemos platicado en algunas otras de nuestras sesiones aquí y evidentemente esto se enseña de manera más puntual en el taller nuevamente, pero oye, es que yo tengo una forma padrísima, yo cuando estoy trabajando lo hago con muy buena disposición y la verdad es que tengo la mejor de las voluntades y sí, aparentemente estoy en el espacio intermedio de la escala de conciencia de vibración emocional, pero la realidad es que esto no se refiere a eso. Esta escala se refiere a la conciencia emocional, no a la emoción. Yo puedo tener la mejor de las emociones, ¿sí? Y estar muy arriba y sentirme muy en paz con lo que está sucediendo, etcétera. Pero la realidad es que yo me siento muy orgulloso de mis logros, de lo que yo he logrado, de lo que yo hago, de que todo mundo tenga, haga, diga alrededor de mí, de mi autoridad, de mi poder, de adivinen dónde estás, en orgullo. Tu conciencia emocional, no importa que te sientas muy alegre o muy en paz por tus logros, tu conciencia emocional está en orgullo. Y si ves, orgullo está abajo. ¿En dónde estás? Se trata de conciencia emocional, no de la vibración emocional específica en cierta zona. Es de cómo estoy procesando mi respuesta emocional siempre. Entonces, esto hay que aprender a manejarlo, hay que aprender a gestionarlo, hay que aprender a entender. Muchas veces me he encontrado con gente que me dice, pero es que yo lo hago todo bien y tengo la mejor de las disposiciones y la verdad es que soy muy alegre en el trabajo y soy muy complaciente en mis relaciones personales y yo estoy, vaya, le echo muchas ganas. Pues sí, pero resulta con que yo traigo un problema, traigo una serie de heridas emocionales, de huellas emocionales desde la infancia, y traigo problemas con mis padres, con mis hermanos, y entonces eso es algo que toda la vida me ha hecho estar mal. Pues entonces mi conciencia emocional está en sufrimiento. No importa qué tan bien estén mis emociones del día, en realidad yo no he arreglado cosas con las que vengo cargando de siempre y eso es lo que cuenta al final. Entonces, necesitamos trabajar esto, necesitamos entender que esta coherencia cardíaca, esta coherencia electromagnética es estar integrado en todo, con todo, siempre. Hay que estar integrado, ser consistente y ser
inteligible, es decir, los demás pueden saber cómo voy a responder frente a determinada situación. Sí. ¿Por qué? Porque tengo esta coherencia. Si los que están a mi alrededor son incapaces de decir o de predecir el cómo voy a responder, tenemos problemas. Entonces, nuevamente, perdón, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando yo estoy en este esquema inconsciente? Ay, perdón, caray, que simple y sencillamente entonces vamos a caer en esta oxidación, en estos cambios de pH y de cargas electrostáticas dentro del cuerpo, y entonces vamos a llegar a la isquemia. Y aquí es donde comienzan los desórdenes celulares. Y estas enfermedades autoinmunes comienzan a darse. Necesito entender que la responsabilidad de mi célula es mía. Esa bomba sodio-potasio, ese intercambio iónico de cargas positivas y negativas intracelulares e intercelulares es mía. Estoy generando lo que necesito generar para que esto suceda, para que esto esté bien. Nuevamente, esto es parte de lo que les platicaba. ¿Qué vemos en el taller? El taller gira en torno a este concepto. Tú y yo y todos los seres humanos nos levantamos cada día con una serie de metas, de objetivos, de logros por cumplir. No todos los vamos a lograr en el mismo día, pero voy a tomar decisiones intentando trabajar, intentando acercarme a ese logro, a ese objetivo, a esa meta. Y a eso se refiere esa estrella al centro con la palabra éxito. Y esos 5 elementos que giran en torno es lo que yo necesito ordenar para poder acercarme a ese logro, a ese objetivo, ya sea del día de hoy o ya sea un futuro mediato o inmediato, ¿sí? A largo o a corto plazo o a mediano plazo. La manera en la que yo estoy pensando, las creencias que tengo acerca de esta actividad, de este logro, de este objetivo, de esta meta, de mis recursos, de mis capacidades, competencias, etcétera, lo cual me va a llevar a un lenguaje específico frente a este evento, y eso me va a dar una respuesta emocional específica. Aquí es donde comienza el desorden. Si yo no entiendo el por qué respondo emocionalmente de esta forma, a partir de este pensamiento, de esta creencia y de este lenguaje, entonces lo que va a sufrir va a ser mi autoestima. No voy a tener la capacidad de tomar las decisiones correctas y adecuadas en esta situación, y eso me va a llevar a una baja autoestima. No voy a tener los resultados que necesito o que requiero. Y entonces no voy a poder superar los duelos, las adversidades que se me dan en el día a día. Siempre, todos los días tenemos adversidades, tenemos cosas que no están en nuestro control, y hay que superar esas adversidades. Si yo no lo hago de manera eficiente, entonces voy a tener duelos. Si esos duelos yo no estoy preparado y soy incapaz de ordenar este proceso, esos duelos van a ser eternos. Necesitamos entender cómo opera el sistema para poder modificar el sistema. Entonces, esto es parte de lo que hoy profundizamos, hoy ampliamos acerca de lo que es el contenido de nuestros talleres. Y créeme, esto, en el momento en que entendamos cómo opera, las cosas van a cambiar. Y vámonos con el buen Nikola Tesla. Esta frase de él me parece simplemente portentosa. Lo que a un hombre le llama Dios, otro
le llama leyes de la física. Perdón. Entonces, vamos entendiéndonos. Es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Todo nuestro cosmos, todo lo material está conectado a lo espiritual. Todo este conocimiento, todo este desarrollo obedece a lo inmaterial. Las emociones impactan de manera directa en nuestro cuerpo. Entonces, atención con todo esto. Bueno, muchísimas gracias. Les dejo aquí la información para quien la necesite o la quiera. Y espero que estemos en un mayor entendimiento y comprensión de todo lo que sucede en nuestro cuerpo, de cómo las emociones impactan. Y bueno, no sé cómo andemos de tiempo, mi querido Fer. Este, hacemos un escaneo en vivo, emocional, le damos algo a Flores de Bach y sales. ¿Cómo andamos de tiempos? No te escucho, Fer. Ahí está, creo que ya. Ah, ya me escuchas, ¿no? Ahora sí. Excelente. Pues lo que podemos hacer primero es invitarlos al taller de gestión emocional, el módulo uno. Para quienes no lo han podido tomar, lo puedan tomar. O sea, no es necesario que tengan un Kili, pero sí sería ideal que lo tengan. Claro. Entonces, quien quiera información, nos pueden dejar aquí su teléfono o en el grupo, en los grupos donde estuvieron el día de hoy, donde llegó la invitación, nada más pónganos un número 7 en los grupos de WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, para que entonces les contactemos y les demos la información. Ahorita se está manejando un precio muy accesible, la verdad, por estos entrenamientos. Para todos los que viven en México es de 850 pesos mexicanos. Es un solo pago por un mes de entrenamiento. Y para los que están en Estados Unidos u otros países es $45. Se paga por medio de PayPal y si hay algún tema de PayPal, podemos darles otro medio de pago. Entonces, la verdad es que estos talleres del coach Roberto Montaño tienen un valor mucho más alto y de verdad por estar unidos aquí en la comunidad de América Wellness es que deja un precio mucho más accesible para podernos ayudar entre todos. Entonces, eso para que lo vean, arrancamos el módulo uno arranca el jueves este próximo jueves 23 y hay dos horarios, a la 1 de la tarde hora Centro México o a las 8 de la noche hora Centro México. Lo que quiere decir para Colombia puede ser las 2 de la tarde y las 9, lo mismo para Houston, pero los que están en Miami es una hora más, o sea, sería 3 y 9 de la noche. Pero la verdad es que los que ya han estado, pues espectacular. No sé, ahí vemos a la doctora Ethel que ya tomó el módulo uno. Ethel, no sé si les puedes compartir un poquito de lo que ha sido para ti ese módulo. Bueno, realmente toda la información que Roberto nos da, yo no me canso, y siempre se lo digo, no me canso de escucharlo, de nutrirme, porque la verdad que las emociones, yo es algo que manejo mucho con mis pacientes, pero la información que nos da Roberto, cómo nos la da digerida, cómo nos la va explicando, bueno, no, nunca había tenido un mentor así como Roberto, ni un maestro en la universidad. Así es de que se los recomiendo mucho, nos lleva paso a paso, incluso desde nuestra niñez, cómo ir gestionando esas emociones, cómo hacer esa conciencia, como bien decía ahorita en el tema. Podemos tener la mejor emoción, pero si no tenemos conciencia de esa emoción, en nuestras células no se va a encarnar o no va a generar ese cambio de salud celular. Y ahí es donde empieza nuestra salud, a nivel de llegar a esa raíz, a esa célula. Y pues felicidades, Roberto, y pues yo ahí voy a estar, ya estoy ansiosa de seguir yo sigo el martes con el segundo módulo, muy recomendable. Excelente, doctora Ethel. Muchas gracias. Y aprovechando, bueno, para que sepan, el próximo sábado va a estar la doctora Ethel hablando de la salud a través del entorno, o sea, de todo lo que tiene que ver con el ambiente, con el agua, con otras cosas. Y sé que esa charla que tienes también es muy buena. La verdad es que la doctora Ethel es impresionante también en lo que hace. Así que manténganse ahí y agéndenlo ya porque va a ser el próximo sábado. Sí, no se Aprovechando lo que ya pierdan, estamos. no se lo pierdan, vamos a tener también un tema muy interesante y los espero yo el próximo sábado. Excelente, muchas Ahí gracias. nos vemos, mi querido Etel, qué gusto.
Igual, Y muchas Roberto. gracias, caray, por el cebollazo. Y aquí voy a hacer otro tema de comunicación, porque esto es para todos los que han querido comprar un Gili, o que ustedes conozcan a alguien que quiera comprar un Gili. Ahorita hay una edición que se llama Gili Discover. El Gili Discover ahorita está en un precio de 16,000 pesos mexicanos u $800 americanos, o el equivalente en pesos colombianos. Actualmente en Colombia está a 12 cuotas sin intereses, pero en Estados Unidos puede llegar hasta 24 pagos. O sea, es mucho más accesible con un crédito en Estados Unidos, pero aquí en México regularmente está a 12 meses sin intereses. Pero justo estos 3 días, lo que viene siendo hoy, mañana y el lunes, va a estar esta promoción a 18 meses sin intereses, o sea, 18 pagos. ¿Qué quiere decir? Que un Gili Discover de 16,000 vas a pagar como 900 y tantos por mes para tenerlo. O sea, ya sé, es que igual muchos de ustedes ya lo tienen, pero piensen en sus familiares. De hecho, la doctora Ethel, cuando hemos hablado del Gili, pues tú lo hiciste así, o sea, pensaste en tus familiares, decirles, voy a dar la herramienta para que ellos ya se puedan analizar, ya se pueden mandar frecuencias. Entonces, piensen en los demás. Yo lo tengo claro que tal vez invertir 30,000 pesos, pues no está tan fácil ahorita, pero invertir 16, yo creo que todas las familias podrían. Entonces, con uno que hay en la casa es de bendición. Entonces, eso es este fin de semana, pero ¿qué creen? Eso también aplica si ustedes no tienen la pulsera de Healy Highway, la que tengo aquí en mis manos. La pulsera de Healy Highway igual la puedes sacar a 18 meses. Puedes apalancarte con 2 o 3 tarjetas. Y imagínense, es un pago igual. El Healy Highway está en 17, entonces van a ser 900 y tanto por mes por 18 meses. Entonces, ahora sí que están las oportunidades y nada más también así para que sepan, si tú tienes un Healy Gold, un Healy Holistic, un Healy Resonance o Resonance Plus, bueno, voy a empezar primero con Healy Gold y Healy Holistic. Ahorita está al 75%, que eso nunca había existido, la actualización. ¿Qué quiere decir? Que por 11,000 pesos, un Gold lo pueden hacer lo que era un Resonance Plus, ahora se llama Evolve, y eso ya tienes todos los escáneres, la mayoría de las frecuencias, es un regalo. Y en el tema de si tienes un Holistic, te cuesta como 8,000 pesos subirlo a ese otro. Ahora, si tú tienes un Resonance, y lo quieres subir a profesional, te cuesta como 8,000 pesos también. O sea, de un Resonance, de verdad que ahora sí se volaron la casa por la ventana. Está a un precio súper mega accesible. O sea, imagínense, yo les digo, tienes un Resonance, le invertiste tal vez 20,000 o y tantos pesos. Pero para subirlo a Pro, nada más vas a pagar 9,000 pesos más. O sea, es como si tuvieras un Pro a un precio de 25,000 pesos. O sea, es una súper oferta. Y lo mismo aplica con el Resonance Plus. El Resonance Plus a Pro son como 5,000 pesos. O sea, sí, o sea, por eso les estoy diciendo y vamos a estar como diciéndoles mucho esto, para que si ustedes tienen personas que han comprado el dispositivo debajo de ustedes, en México, en Estados Unidos o en Colombia, estas promociones están. Así que, pues mi querido Robert, muchas gracias, doctora Ethel también. Robert, no sé si quieras finalizar con algo, pues hay que aplicarnos, pero no sé, algo con lo que quieras cerrar. No, bueno, mi queridísimo Fer, agradecerles a todos la atención, el tiempo, el estar aquí y acompañarnos. Me parece que, pues como bien acabas tú de mencionarlo, ¿no? Hay opciones muy, muy interesantes eh, en favor de nuestro bienestar. Y me parece que hay gente muy capaz, muy preparada aquí para apoyarlos en ese camino. Entonces, pues incentivarlos a todos, ¿no? Que aquí sigan, que estén presentes y pues vamos a trabajar por el bienestar de todos. Así es, excelente. Pues que Dios los bendiga mucho, que pasen un extraordinario fin de semana. Ah, y nada más para que sepan, yo voy a estar la próxima semana en Guadalajara, voy a dar una capacitación de uso. Si alguno de ustedes está por esa zona, conoce a alguien que tenga un healing en esa zona, escríbanme ahí también en el chat, porque ese sin costo es algo que estamos haciendo para apoyar. Y pues ya que está aquí la doctora Ethel, pues ya estamos por lanzar la fecha de Chihuahua para el mes de mayo. Entonces, manténganse muy atentos. Si alguien está en esa zona, en esa región, pues allá vamos a estar en mayo en Chihuahua. También vamos a tener en mayo algo en Monterrey. Estamos yendo principalmente Querétaro, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua.
y de ahí pues a donde nos vayan invitando que haya más comunidad. Así que Dios los bendiga, que pasen un extraordinario fin de semana y nos vemos en los talleres con Roberto Montaño, que son de verdad espectaculares. Un abrazo, cuídense mucho. Bye bye.